A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué nos toca trabajar hoy día? Nada, ni siquiera han revisado lo que les toca trabajar hoy día, muchachos. La Semana Santa los ha tenido ocupadísimos. Meiosis, muy bien, meiosis. Recién están abriendo sus copias, seguro, ¿cierto? Recién, meiosis. ¿De acuerdo, muchachos? Bien. Para hablar de meiosis, a ver, ¿qué podemos repasar si ya hemos repasado la semana pasada todo? Hemos hablado de ciclo celular, hemos hablado de todo, incluso hemos hecho una práctica de repaso, así que deben estar pues así, como quien dice, seditas rápido para responder todo lo que se puede hacer acerca del ciclo celular. Bien, nosotros vamos a hablar de la meiosis, pero para hablar de la meiosis tenemos que entrar en contexto, o sea, vamos a hablar de esto. ¿Qué es la meiosis para ustedes? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es la meiosis? A ver, ¿cómo entienden ustedes la meiosis? ¿Qué me pueden decir acerca de la meiosis? A ver, ¿quién me da un dato acerca de la meiosis? ¿Quién me ayuda? A ver, muchachos. Alguna idea tienen que tener. No creo que estén tan descerebrados, ¿de acuerdo? ¿Qué es la meiosis? A ver, muchachos, una idea. Están leyendo recién. Están ahí tratando de ¿La buscar el división de flash. las células? Ya, la meiosis es un tipo de división. Ya, es un tipo de división. Igual que la mitosis. No, ya, no es igual a la mitosis. Muy bien. Pero la meiosis, como lo dicen, es un tipo de división. Es un tipo de división, o sea, ¿forma parte del ciclo celular que hemos estudiado? ¿O no? ¿Qué me cuenta? ¿Forma parte de ese ciclo celular que ya hemos estudiado? ¿Sí o no? ¿Quién me ayuda? A ver, muchachos, se nota que lo dudan. Por eso es que justamente tenemos que hacer esta conversación antes de empezar la clase. A ver, te voy a poner este contexto y quiero que tú lo armes, ¿ah? O sea, esto lo tienes que armar tú en tu cabeza, en un cuaderno, donde tú quieras. Lo importante es que lo armes para que puedas entender la situación. Ya, escúchame un ratito, escúchame un ratito. Ciclo celular. Coloca como título ahí ciclo celular. ¿De acuerdo? Ahí tenemos al ciclo celular. Muy bien. ¿Cuántas etapas tiene el ciclo celular? Muchachos, ¿cuántas etapas tiene el ciclo celular? Dos. Muy bien. ¿Cuáles son? Ahí está. Ciclo celular, dos etapas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Interfase y división. Excelente, Edward. Interfase, división. Ciclo celular, interfase, división. La interfase, una etapa de preparación, ¿cuántas subetapas tiene? La interfase, ¿cuántas subetapas tiene? Tres. Tres. ¿Cuáles son? G1, S, G2. G1, S, G2. Ya está, las tres subetapas. Lo que ocurre en cada una de ellas ya le hemos visto, le hemos repasado, le hemos explicado. G1, S, G2. Punto. La división, ¿cuántas subetapas tiene? La división, ¿cuántas subetapas tiene? Tiene dos, Dos. ¿Cuáles son? mitosis y citocinesis, Ya. Pero en vez de llamarlo mitosis, cámbiale el nombre. cariocinesis. Muy bien. Cariocinesis, citocinesis. División del núcleo, división del citoplasma. Estamos entonces. Interfase, tres subetapas. División, cariocinesis, citocinesis. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Ahora quiero que tú me digas, ¿en cuál de todo esto, dónde vas a colocar a la meiosis? ¿Dónde entra la meiosis acá? ¿En G1, en S, en G2, en cariocinesis o en citocinesis? ¿En cuál de estas entra la meiosis? ¿Dónde colocarías a la meiosis? A ver, muchachos, piénsenlo. En la citocinesis, o sea, acá, en la separación del citoplasma, aquí colocarías a la meiosis. ¿Seguro? ¿Quién opina aparte?
En la cariocinesis, o sea acá, en la cariocinesis, donde se divide el núcleo. Acá. Muy bien, exacto. Dieron con el clavo. Esto es el ciclo celular, que ya lo estudiamos. Interfase, división. G1, SG2. Cariocinesis, citocinesis. La meiosis entra acá. La meiosis son dos divisiones del núcleo consecutivas. O sea, se divide una vez y en vez de continuar con el proceso, porque la división es, se divide el citoplasma y nuevamente regresa a la interfase a volver a producir. En este caso, este núcleo se divide una vez y se vuelve a dividir otra vez sin pasar por la interfase. Por eso es que ustedes cuando definen o leen meiosis dice dos divisiones consecutivas del núcleo sin interfase, ¿me entiendes? Sin interfase. Entonces, ese es un dato que sí tienes que recordar y manejar muy bien. Entonces, ya nos vamos ubicando. Ya tienes el ciclo, ya sabes dónde colocas a la meiosis. Ahí entra la meiosis. Muy bien. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo de la meiosis? ¿Para qué se da la meiosis? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es el objetivo de la meiosis, muchachos? A ver, ¿quién me ayuda? Objetivo de la meiosis. Formar gametos. Ya, ¿qué son los gametos para ti? ¿Qué son los gametos para ti? Los gametos, obtener una variabilidad. ¿Esos son los gametos o me estás diciendo qué es la meiosis? Ya, son células sexuales. Muy bien. ¿Y para qué sirven esas células sexuales? Se supone que es para la reproducción sexual. Pero, ¿qué características tienen esos gametos que me estás mencionando tú ahorita? A ver, ¿qué características tienen esos gametos que me estás mencionando tú ahorita? ¿Cómo son? ¿Iguales a las demás células que hemos conocido o tienen algunas diferencias? ¿Quién me ayuda? Ya, pero, o sea, solamente ellos tienen la información genética, las demás células no las tienen. O sea, las demás células de tu cuerpo no tienen la información genética, no la tienen. Eso es lo que me estás tratando de decir. A ver, ¿quién me ayuda? Piensen. Es que yo digo, si no lo entiendes desde el principio, cuando lleguemos más adelante, como que se te va a hacer una serie de bolas. Lo importante es ir captando la idea ahorita, ¿de acuerdo? Por lo menos ya entendimos que la meiosis es un tipo de división o un tipo de cariocinesis. La cariocinesis puede tener mitosis o meiosis, cariocinesis o división del núcleo, mitosis o meiosis. Ahora la pregunta está acá. ¿Cuál es el objetivo de la mitosis? ¿Cuál era el producto? ¿Cuál es el objetivo de la mitosis? ¿Quién me lo dice? ¿Para qué servía la mitosis? ¿Qué producía la mitosis como división? ¿Quién me ayuda? ¿Qué producía la mitosis como división? No, ay, lógico, está dividiendo. ¿Pero qué producía? ¿Una célula diploide o dos? No hablan ustedes, solamente escriben. Bien Dos, vivos. profesor, dos. Claro, dos. La mitosis tiene como objetivo producir dos células. Dos células. ¿Iguales o diferentes? ¿Iguales o diferentes? Ya pues, Rafael, tú me puedes decir, Iguales, ¿iguales o diferentes? Iguales, exacto. La mitosis genera dos células iguales, idénticas, ¿de acuerdo? ¿Y para qué? Para crecer, para regenerar, para mantener, pero básicamente son células idénticas. En cambio, la meiosis, ¿cuántas células produce al final? ¿Cuántas células produce al final? ¿Cuatro? Cuatro. ¿Y esas cuatro células son iguales a la célula que les dio origen o son diferentes? Diferentes. Diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué son diferentes? Díganme, ¿por qué son diferentes? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué son diferentes? Ya, primero porque son haploides, muy bien, pero nada más porque son haploides. Nada más porque son haploides. Algo más ocurrió, algo más pasó. La meiosis permite otras cosas. ¿Qué ocurrió? ¿Se acuerdan?
¿qué ocurría? ¿Qué pasaba? Los cromosomas C ¿cómo llamarían a ese proceso? Recombinan, se mezclan, van a recombinar el material genético. Generalmente, las células van a recombinar su material genético, o sea, los cromosomas recombinan, y el producto va a ser 4 células genéticamente diferentes a la célula madre, genéticamente diferentes. Entonces, ya más o menos que nos estamos ubicando. La mitosis genera 2 células idénticas, la meiosis genera 4 células idénticas. Estas células de la mitosis sirven para formar parte de tu cuerpo, sirven para formar tus estructuras, o sirven para que una célula se divida en dos, reproduciéndose, dando origen a una reproducción asexual. En cambio acá no. En cambio acá, tú vas a producir 4 células, pero esta célula solita no puede hacer nada. Esta célula tiene que unirse con otra que también se produjo igual, o sea, con otra producto de la meiosis. Y cuando las dos células se juntan, recién en ese momento se está formando básicamente el número cromosómico. Recién en ese momento se está formando el número cromosómico, recién allí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que más o menos quiero que entiendan. Entonces, más o menos a eso vamos. Y eso vamos a empezar a trabajar ahorita. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos el dato. Ya más o menos estamos entrando en el asunto. Y ahora vamos a conversar acerca de la meiosis. Es un tipo de división donde el núcleo se divide 2 veces consecutivamente. Aquí lo tienen. Empezamos, muchachos. Ahí lo tienen. Si se están dando cuenta del esquema que les he colocado acá, el producto final, mira, el producto final son 4 células, no son 2, son 4 células. Y totalmente, bueno, o genéticamente diferente. Entonces, por ahí ya empezamos dándonos algunas diferencias importantes. Bien. Para hablar de meiosis, sin querer tenemos que hablar de sexo. ¿De acuerdo? Para hablar de meiosis tenemos que hablar de sexo y de división. Sexo y división celular. Eso es importante. Para hablar de meiosis tenemos que hablar de sexo y de división celular. ¿Por qué? Porque justamente para eso se da la meiosis. Justamente para eso se da la meiosis, ¿de acuerdo? Justamente para permitir la formación de células que participan de la reproducción sexual. Para permitir la formación de células que participan de la reproducción sexual. Entonces, vamos. Los organismos eucariotas que se reproducen sexualmente recombinan su ADN para producir progenie. Mira, recombinan su ADN para producir progenie. Tienen que preparar su ADN para que pueda combinarse con el ADN de otro individuo. Y a este proceso de preparación del ADN lo llamamos meiosis. Esta es la famosa meiosis, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos. La reproducción sexual, como leen ustedes ahí, es un proceso de crear nuevos organismos a partir de la recombinación del material genético de 2 organismos de una misma especie. Empezando con un proceso que se llama meiosis, que es un tipo especializado de división celular que solo se da en organismos eucariotas. ¿De acuerdo? Ese es el proceso. La reproducción sexual permite crear un nuevo individuo, pero bajo la mezcla o combinación del material genético de 2 organismos de la misma especie, ¿de acuerdo? Que han preparado a sus células a través de un proceso llamado meiosis, ¿de acuerdo? Que solamente se da en células eucariotas. Solamente se da en células eucariotas. Si tú estás viendo el esquema que está allí, mira la célula que está hacia la izquierda, tiene 2 cromosomas blancos y 2 cromosomas rojos. Y mira al final, después de todo el proceso de meiosis 1 y meiosis 2, mira al final cómo se están obteniendo 4 células. Pero esas 4 células, si tú las ves bien, no se parecen a la célula madre. O sea, no se parecen en nada a la célula madre. Y, en segundo lugar, esas 4 células, ¿de acuerdo? Ni siquiera son iguales genéticamente. Míralas bien y date cuenta de que cada una tiene el cromosoma diferente. Por ejemplo, la primera tiene un cromosoma blanco y un cromosoma rojo con un fragmento de blanco. La segunda tiene un cromosoma blanco con un pedazo rojo y un cromosoma rojo. La tercera tiene un rojo con un pedazo blanco y un cromosoma blanco. Y la última tiene un rojo con un cromosoma blanco y un fragmento rojo.
Si te fijas y te das cuenta, las cuatro células finales que se han producido son genéticamente diferentes e incluso son genéticamente diferentes entre sí y genéticamente diferentes con la célula madre. O sea, se te das cuenta de las diferencias. Ese es básicamente lo que nosotros buscamos obtener con la meiosis. Muy bien. Las células sexuales, llamadas gametos o meiosporas, se forman por meiosis y son haploides, porque tienen un solo juego cromosómico. Al recombinarse con la célula resultante al recombinarse estos dos gametos, van a formar el producto de la fecundación, se le llama huevo o cigoto. Este huevo o cigoto tiene los dos juegos de cromosomas, uno del papá y el otro de mamá. ¿De acuerdo? Y a estos dos cromosomas se les llama homólogos. Cromosomas homólogos. ¿Queda claro? ¿Estamos entonces? Muy bien. Las células sexuales o gametos, ¿de acuerdo? Se forman por meiosis y tienen la mitad del número cromosómico. Estas células se unen para formar el huevo o cigoto. Este huevo o cigoto está formado por los cromosomas de la mamá y los cromosomas del papá. Y estos cromosomas se les llama cromosomas homólogos. Te voy a dar un dato, a ver si tú me puedes ayudar. A ver. Imagínate que tu mano izquierda es tu mamá y tu mano derecha es tu papá. Entonces, tu mamá da un óvulo, tu papá da un espermatozoide. Dentro del óvulo, tu mamá tiene sus cromosomas, 23 cromosomas en este caso. Y tu papá, dentro del espermatozoide, tiene los 23 cromosomas. Cuando los dos, el óvulo y el espermatozoide, se juntan, van a formar una célula llamada huevo o cigoto. En ese huevo o cigoto voy a tener los cromosomas de mamá y los cromosomas de papá. Hasta ahí creo que lo entiendo. Quiero que estires el dedo índice de tu mano izquierda y el dedo índice de tu mano derecha. Ya los tienes extendidos. Ese cromosoma de tu mano izquierda es el cromosoma de tu mamá y el de la derecha es el cromosoma de tu papá. Cuando se juntan en el huevo o cigoto para formar a la célula, los cromosomas tienen que reconocerse. Entonces, el cromosoma 1 de tu mamá, que es el que tienes extendido en la mano izquierda, encuentra al cromosoma 1 de tu papá y se juntan. Y esos dos cromosomas juntos los llamas cromosomas homólogos. Esos son los llamados cromosomas homólogos. Creo que estamos de acuerdo hasta ahí. Son cromosomas homólogos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Entonces ya tenemos a los cromosomas homólogos. Mira, un cromosoma que es de tu mamá y otro de tu papá. Ahí está. Un dedo de cada mano, ahí está. Pero mira, cuando esta célula entra, ¿de acuerdo? Cuando esta célula entra, ¿de acuerdo? Cuando esta célula entra al ciclo celular, entra a la interfase. Entra a la interfase. Y cuando entra a la interfase, ¿qué le pasa al cromosoma? A ver, ¿qué le pasa al material genético en la interfase, en la fase S? A ver, ¿qué le pasa? Muchachos, ¿qué le pasa al cromosoma en la fase S? ¿Qué le pasa a los cromosomas? Se duplican, muy bien. Entonces, mira, si hemos estado jugando lo que te estaba mencionando, ¿de acuerdo? Voy a hacer algo, no sé si sale, no sé si se puede ver. No sale, ¿no? No se ve ya, muy bien. Escucha. No te estoy hablando todavía de la interfase, todavía no estamos entrando en una meiosis real, o sea, espérate un ratito y ahorita vas a entender. Tú nomás sígueme lo que te estoy diciendo. Esta célula, que es el huevo o cigoto, este huevo o cigoto, muchachos, este huevo o cigoto, ha unido el cromosoma de tu mamá, vamos a poner que es el cromosoma 1 de tu mamá, y el cromosoma 1 de tu papá. ¿De acuerdo? Están ahí. Son los cromosomas homólogos. Pero esta célula ha entrado a interfase y ha entrado a la fase S. Y en la fase S el cromosoma se duplica. Ya.
Ahora quiero que tengas 2 dedos abiertos en la mano izquierda y 2 dedos abiertos en la mano derecha. 2 dedos. Ya, entonces ahora la pregunta es, esos 2 dedos que tienes abiertos en la mano izquierda, ¿cómo los vas a llamar? ¿Qué son? ¿Cromosomas homólogos o cromátidas hermanas? ¿Cómo los llamarías? A ver, ¿cromosomas homólogos o cromátidas hermanas? Si me has seguido la secuencia, sí me vas a poder responder. Porque yo te dije, el dedo que tienes en la mano izquierda es el cromosoma de tu mamá y el de la derecha es el de tu papá, cuando tenías un solo dedo. Cuando los juntabas eran cromosomas homólogos. Pero ahora yo te he dicho que abras 2 dedos en la mano izquierda y 2 dedos en la mano derecha. Entonces yo te estoy preguntando, ¿cómo se llaman esos 2 dedos de tu mano izquierda? Cromátidas hermanas, muy bien. Y los 2 dedos de la mano derecha también son cromátidas hermanas, ¿viste? Esos 2 cromosomas que tienes en tu mano izquierda son copia. Uno es la copia del otro, ¿de acuerdo? Igual, el de tu mano derecha es copia. Pero cuando se juntan en la célula, vas a juntar tu mano derecha con la mano izquierda, te das cuenta cuántos dedos tienes abiertos. Si juntas tu mano izquierda con tu mano derecha, ¿cuántos dedos tienes abiertos? Muchachos, 4, excelente, 4. 2 de la mano izquierda y 2 de la mano derecha. Los 2 de la izquierda son las cromátidas hermanas y los 2 de la derecha son las cromátidas hermanas. Pero al unirse estás formando a los cromosomas homólogos. Ahí estás uniendo a los cromosomas homólogos. Entonces ya tienes más o menos la idea y ya sabes hacia dónde estamos caminando. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cómo se determina el sexo en las poblaciones? ¿O cómo se determina el sexo en algunos organismos? Hay varios sistemas que determinan el sexo. Por ejemplo, tenemos el sistema XXXY, donde la hembra es XX y el macho es XY. Tenemos el sistema ZZZW, donde en este caso la hembra es ZW y el macho es ZZ. Tenemos el sistema XXX0, donde la hembra es XX y el macho es X0. 0 significa que no tiene cromosomas, solamente tiene un solo cromosoma, y es X nada más. Pero le colocan 0 para indicar que no hay cromosomas. Y el sistema ZZ0, ZZ, sería Z0 es en la hembra y ZZ es en el macho. Z0 en la hembra y ZZ en el macho. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces mira acá. La determinación cromosómica. La determinación cromosómica, en ella el sexo viene determinado por la posesión de unos cromosomas especiales, los llamados cromosomas sexuales. ¿De acuerdo? En este caso, en los mamíferos, incluyendo el humano, en los equinodermos, como los erizos y la estrella de mar, en algunos moluscos y en algunos artrópodos, los cromosomas sexuales son XY, donde la hembra tiene los 2 cromosomas X y el macho tiene 2 cromosomas, pero uno es X y el otro es Y. En este caso, la hembra es XX y el macho es XY. En el caso de las aves, lo que utilizan son cromosomas sexuales ZW. Según esto, los machos tienen 2 cromosomas Z y las hembras un cromosoma Z y un cromosoma W. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienen el sistema ZW. Ahora, este sistema ZW no es solamente usado por las aves. Lo podemos encontrar en algunos peces, en algunos crustáceos y en algunos insectos como mariposas y polillas, y algunos reptiles, entre los que se destaca el dragón de Komodo, ¿de acuerdo? El dragón de Komodo, que tiene este tipo de determinación genética del sexo a través de estos cromosomas. Hay otro tipo, a ver, dice, en las especies cuyo sexo está determinado por los cromosomas, tenemos el sexo heterogamético, aquel que presenta los 2 cromosomas sexuales diferentes, y el sexo homogamético, aquel que posee el mismo tipo de cromosoma. En los mamíferos, el sexo heterogamético es el masculino y el homogamético es el femenino. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de XY, por ejemplo, el macho es heterogamético y la hembra es homogamética. En el caso de las aves, el heterogamético es la hembra y el macho es homogamético. Y lean lo que dice ahí.
El individuo de sexo heterogamético determina el sexo de su descendencia, pues produce algunos gametos con cromosomas X y otros con cromosomas Y. Mientras que el sexo homogamético, al poseer un único tipo de cromosomas, solo puede producir gametos con ese cromosoma. Te cuento. En la determinación sexual, o sea, en la determinación del sexo, los cromosomas influyen bastante. O eres XX, o eres XY, o eres ZZ, o eres ZW. Muy bien. Lo que nosotros sabemos, nosotros pertenecemos a un grupo de animales donde la determinación sexual está dada por el cromosoma X y el cromosoma Y. En nuestro caso, las mujeres son XX y los hombres son XY. Pero en algunas aves y en algunos insectos tenemos el sistema ZW. En este sistema, la hembra es ZW y el macho es ZZ. Lo que te están diciendo y lo que hay que entender es que básicamente los que son XX o ZZ solamente producen un solo tipo de gameto, Z o X, ¿de acuerdo? En cambio, los que son heterogaméticos, en este caso los que son XY, ¿de acuerdo? O ZW, van a producir dos tipos de gametos, dos tipos de espermatozoides o dos tipos de óvulos. En el caso del varón va a producir espermatozoides X y espermatozoides y en el caso de ZW van a producir óvulos Z y óvulos W, ¿de acuerdo? Entonces, ellos son los que determinan el sexo de las crías o el sexo de la descendencia. En el caso nuestro, por ejemplo, en el humano, ¿quién determina el sexo de los hijos? El hombre. El hombre es el que determina porque él es el que está produciendo los dos tipos de espermatozoides. El hombre es el que lo determina, ¿de acuerdo? Y hay que aclarar esto porque en nuestra sociedad machista muchas veces se ha visto que los hombres abandonan a las esposas porque solamente tienen hijas mujeres y él quiere tener un hijo hombre y como quiere tener un hijo hombre y ella no le puede dar los hijos hombres que él necesita, deja a las 4 o 5 hijas que tiene porque solamente buscaba el hombre y se llenó de hijas y se va a buscar el hombre en otro sitio. Y no se da cuenta, el pequeño hombrecito ignorante, que el que determina el sexo de los hijos en esa familia es él. Es él el que no puede tener hijos, ¿de acuerdo? Es él, no es por culpa de la mujer, es por culpa del hombre. ¿De acuerdo? Entonces, eso también tiene otro tipo de contexto y ustedes también lo van a entender. ¿Por qué? Te cuento. ¿Se han puesto a pensar o alguna vez han buscado, han investigado, les han contado, por qué hay más hombres que mujeres? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Por qué hay más hombres que mujeres? Si se supone, escúchenme bien, se supone que el hombre produce 50% de espermatozoides X y 50% de espermatozoides Y. O sea, la probabilidad de que tú tengas un hijo hombre o hijo mujer es 50-50. ¿Por qué en la población hay más hombres que mujeres? No sé la estadística actual, pero hace unos años se hablaba de que por cada hombre existían 8 mujeres. Hay 8 mujeres por cada hombre en el planeta. Eso es lo que se sabía. Ahora con esto de la pandemia y no sé cuánta cosa más, de repente ha cambiado, no sé. Pero ya, pues tomando esa referencia, si por cada hombre hay 8 mujeres, o sea, hay más mujeres en el mundo. Eso sí se sabe. En la cantidad hay más mujeres que hombres en el mundo. ¿Y se han puesto a pensar por qué? ¿Por qué? Si se supone que el hombre está produciendo la misma cantidad de espermatozoides a la vez, ¿por qué? ¿Por qué será las razones? ¿Quién me cuenta? ¿Alguna vez lo han visto, le han preguntado, han hecho pregunta al profesor o algo por el estilo? ¿O no les está interesado? No se han percatado de eso. No estaba dentro de su forma de vida. O sea, nunca se han preguntado eso. Nunca han tratado de averiguar. Ya, te cuento. Se sabe que entre el cromosoma, o sea, entre los espermatozoides X y los espermatozoides Y, hay diferencias. ¿Y cuáles son las diferencias? Que el Y, que es el que determina al hombre, ¿de acuerdo? Por más machazo que seas, los espermatozoides Y son muy sensibles, demasiado sensibles. Frente a cualquier cambio de su entorno o cambio de temperatura, se anulan.
se bloquean y ya no se mueven. Por lo tanto, ya no tienen la capacidad de moverse y llegar a fecundar al óvulo. ¿De acuerdo? De toda esa millonada de espermatozoides que el hombre produce, cuando tienes al espermatozoide con el cromosoma Y, parece que esto lo hace muy sensible al espermatozoide. Entonces, por ejemplo, las temperaturas del testículo bloquean la función. Si el testículo está muy caliente, porque se supone que el testículo es un órgano que trata de reducir la temperatura en los testículos, por eso es que el escroto está fuera, la bolsa escrotal está fuera de nuestro cuerpo y básicamente mantiene a los testículos con 1 o 2 grados de temperatura por debajo de la temperatura corporal. Pero si tú tienes a esos testículos muy pegados al cuerpo y están demasiado, o sea, tienen una temperatura muy elevada, esos espermatozoides Y se van a bloquear y no van a funcionar, o sea, van a ser muy lentos y no van a llegar adecuadamente para la fecundación. Entonces, ahí tienes un cambio, temperatura. Otro, si encuentran una pequeña variación del pH a nivel de vagina y a nivel de útero, esos cambios de pH también alteran el proceso y hacen que los espermatozoides Y se anulen, se detengan o no se muevan y solamente el X pueda llegar tranquilamente a la fecundación. ¿De acuerdo? Puede también darse por algunas cargas hormonales que estarían bloqueando, aunque no es muy probable eso, porque no se ha comprobado al 100%, pero lo que sí se sabe es la temperatura y las variaciones de pH. Eso sí los bloquea. Entonces, se sabe que, por ejemplo, testículos con temperaturas mayores o cambios de pH vaginales bloquean la función del espermatozoide Y solamente permiten la fecundación del X. Esos son factores y esos son una de las causas por qué hay más mujeres que hombres en el planeta. Si es que no lo sabían, muchachos, ahora ya lo tienen por ahí entendido, ¿de acuerdo? Entonces ya entendimos esa parte. Vamos. Hay otros datos también. En algunos insectos también aparecen dos sistemas diferentes. Uno es el XXX0. En las hembras son XX y los machos son X0 y solamente proceden un solo cromosoma X. Y el otro sistema es ZZZ0, donde los machos son ZZ y las hembras poseen el único cromosoma Z, Z0. ¿De acuerdo? Hay otros sistemas que se han encontrado en algunos marsupiales, pero todavía no están totalmente desarrollados o estudiados. Pero ahí tienen las diferentes formas como se puede determinar el sexo en los individuos. Muy bien, vamos. Este cuadrito te va a servir bastante. Este cuadrito te va a dar un dato importante. Es como un cuadrito resumen, ¿de acuerdo? En reptiles y aves tenemos la determinación ZZ-ZW. La hembra es ZW y el macho es ZZ, ¿de acuerdo? El macho es homogamético y la hembra es heterogamética. Recuerda entonces que en el caso de las aves, las hembras son las que determinan el sexo de las crías. Las hembras, en este caso sí, las hembras determinan el sexo de las crías. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una tradición acá en el Perú, una tradición en el Perú es los gallos de pelea, ¿de acuerdo? En este caso, los gallos de pelea, para poder reproducir a un buen gallo de pelea, no es solamente mirar al macho que va a permitir la procreación y te va a permitir tener una buena cantidad de gallos de pelea de buena característica, sino que también tienes que fijarte en la hembra, que es la mamá, que es la que en realidad determina el sexo. Imagínate si solamente te da pura gallina, si no te da ningún gallo, y aparte, si tú te fijas solamente en las características del macho y no te fijas en las características de la hembra, que es la que determina el sexo, puedes empezar a producir animales con defectos de alguna manera. En el caso de los moluscos, equinodermos y los mamíferos, incluido el humano, la determinación sexual está dada por los cromosomas XY y XX. ¿De acuerdo? En este caso, la mujer es homogamética y el macho o el hombre es heterogamético. En algunos insectos, como los saltamontes, ¿de acuerdo? La determinación es XXX0, ¿de acuerdo? El X0, o sea, la presencia de un solo cromosoma determina el sexo masculino o macho, en este caso. ¿De acuerdo? En cambio, en algunos insectos lepidópteros, como las mariposas, polillas, tenemos el sistema ZZZW, y en este caso, la presencia de un solo cromosoma Z determina a la hembra o a la parte femenina. ¿De acuerdo? Ya, eso ya lo conocen. ¿Por qué homogamético? Los dos cromosomas son iguales. ¿Por qué heterogamético? Porque los dos cromosomas son distintos. Punto. Esa es la determinación sexual. Bien, muchachos, estos son los cromosomas homólogos que te estaba explicando hace un rato, ¿de acuerdo?
Imagínate que el cromosoma que está a la izquierda es el dedo de tu mano izquierda y el otro es tu dedo de tu mano derecha. Recuerda que cuando entran a la etapa S se duplican, ahí están las dos cromátidas hermanas y al otro lado también dos cromátidas hermanas. Pero cuando están juntos se les llama cromosomas homólogos. Cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos son iguales en forma, tamaño y genes, pero no en alelos. Los genes son los que llevan una característica y los alelos son las diferentes formas que puede tomar esa característica. Las diferentes formas que puede tomar esa característica. Entonces, tienen los mismos genes, pero las diferentes alelos, ¿de acuerdo? Diferentes alelos. Entonces, ahí tenemos los cromosomas homólogos. Ahora, en tu cuerpo, ya eso también lo hemos conversado, hay dos tipos de células, las células haploides y las células diploides. ¿De acuerdo? Células haploides y células diploides. Las células diploides son las que forman básicamente el 90% de tu cuerpo. 90% de tu cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, estas células diploides son las que nosotros llamamos células somáticas. Células somáticas, ¿de acuerdo? Células somáticas, y son las que forman parte de tus tejidos, de tus órganos, de tus huesos y de todo lo demás, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué más? Y forman parte de tu estructura, forman parte de tu cuerpo, forman parte de todo lo que tú encuentras en tu cuerpo. Pero, después el otro 10% son las células sexuales, que son las células haploides, que van a tener la mitad del número cromosómico. Si ustedes están viendo aquí en el esquema, ¿de acuerdo? Lo que están viendo en el esquema, están viendo el varón está produciendo en sus testículos por meiosis a los espermatozoides y la mujer está produciendo en sus ovarios por meiosis al ovocito o óvulo en este caso. Entonces, el óvulo se une al espermatozoide formando al huevo cigoto por fecundación. Entonces, y después por fecundación, esta célula diploide empieza a dividirse por mitosis, formando a un nuevo individuo hasta nuevamente su madurez y nuevamente vuelven a producir células para la reproducción. Entonces, la meiosis solamente sirve para formar estos gametos. En otras palabras, se podría decir que casi el 90% de tu vida te la pasas produciendo células diploides y solamente el 10% de tu vida sería formar células haploides que te van a permitir la reproducción sexual. ¿De acuerdo? Reproducción sexual. Muy bien. Ahora, ¿por qué es importante la reproducción sexual? Porque permite la habilidad, perdón, para adaptarse al medio ambiente. Habilidad para adaptarse al medio ambiente. Los organismos diploides separan sus pares de homólogos durante la formación de las células sexuales. Los cromosomas homólogos se aparean, ocurre sinapsis, y se forma un complejo sinaptonémico que va a permitir el crossing over o la mezcla de material genético entre las cromátidas hermanas. Te explico. Dice la primera frase, mejorar la habilidad para adaptarse al medio ambiente. La reproducción sexual tiene la característica de generarte variabilidad genética. Variabilidad genética. Por ejemplo, hablemos de alguna característica. Por ejemplo, hablemos de alguna característica y le colocamos la letra A. ¿De acuerdo? Y tenemos otra característica de la misma que vamos a llamarle letra B. Los organismos que no se reproducen de manera sexual, o sea, de manera que lo hacen solamente de manera asexual, estos organismos solamente van a heredar la letra A. Y esta letra A es un gen que les permite responder a los problemas del medio ambiente. ¿De acuerdo? Les permite responder a los problemas del medio ambiente. ¿Qué significa esto de problemas del medio ambiente? Significa que van a, por ejemplo, frente a algún cambio, tú solamente vas a tener la posibilidad de responderlo de una manera, solamente de la manera A, punto. Pero por ahí aparece otro individuo que tiene dentro de sus genes al A y al B. A y B. A y B. Entonces, la pregunta es, frente a algún cambio del medio ambiente y frente a la posibilidad de responder a este cambio, el segundo individuo tiene dos respuestas frente al otro que tiene una sola respuesta. El que tiene dos respuestas, A y B, tiene más opciones de adaptarse al medio ambiente.
El otro, que tiene una sola letra A, lógicamente no va a tener esa posibilidad. ¿Por qué? Porque solamente tiene una opción de respuesta. El A lo llamamos homocigote, pero el AB lo llamamos híbrido o heterocigote. Entonces, en genética y en todo lo que es el término de biología, se habla de la fuerza de los híbridos. La fuerza de los híbridos. ¿Qué son o qué es la fuerza de los híbridos? La fuerza de los híbridos es aquella en la cual nos damos cuenta que un híbrido tiene dos alelos o dos variaciones que le permiten responder de una manera adecuada a los problemas que vengan del medio ambiente. O sea, les permite básicamente eso, una mejor adaptación. Esto te permite adaptarte mejor, porque tienes mejor respuesta. Frente al otro que tiene una sola letra, el otro que tiene dos, lógicamente tiene una mejor respuesta. Eso es la habilidad para adaptarse, esa es la capacidad de adaptación. Y eso te da la reproducción sexual. Y ahora vamos a ver de dónde viene eso. Segundo, los organismos 2N separan sus pares de homólogos durante la formación de las células sexuales, o sea, durante la meiosis. Los cromosomas homólogos se aparean en un proceso llamado sinapsis, y esto es producido por una estructura que se le llama complejo sinaptonémico. El complejo sinaptonémico, ¿de acuerdo? Permite el crossing over o la recombinación del material genético. Aquí lo ves. Lo que estás viendo acá, mira, empezamos por arriba. Lo que estás viendo ahí, el cromosoma azul es de papá, el cromosoma rojo es de mamá. El cromosoma azul en la fase S se duplicó y el cromosoma rojo en la fase S se duplicó. Entonces cada uno tiene sus cromátidas hermanas, como los estás viendo ahí. Pero estos cromosomas homólogos se aparean en un proceso llamado sinapsis. Sinapsis es la unión de los dos cromosomas, como los estás viendo ahí. Pero ¿cómo se mantienen unidos? Se mantienen unidos a través del complejo sinaptonémico, que es lo que estás viendo ahí. El complejo sinaptonémico es un conjunto de proteínas que une a los dos cromosomas homólogos, los une, ¿de acuerdo? Esa es su función. El complejo sinaptonémico, su función es unir a los cromosomas homólogos. Y a este proceso se le llama sinapsis. La sinapsis o unión de los cromosomas homólogos. Muy bien. Una vez que se han unido, ocurre lo que nosotros llamamos el crossing over. Para eso se juntan. El cromosoma de papá con el cromosoma de mamá se han unido por un proceso llamado sinapsis, utilizando el complejo sinaptonémico. ¿De acuerdo? Y esto va a permitir el crossing over. Crossing over, lo que estás viendo ahí. Crossing over. El crossing over es la recombinación. Si estás viendo, el cromosoma rojo se está intercambiando con el cromosoma azul. ¿De acuerdo? El cromosoma rojo se está intercambiando con el cromosoma azul. Se está produciendo la recombinación. Hasta allí no creo que tengan problemas, pero ahora escúchame un ratito. Se está produciendo la recombinación. En un momento determinado, los cromosomas homólogos que estaban unidos, se empiezan a separar. ¿Por qué? Porque se desaparece el complejo sinaptonémico. Este complejo sinaptonémico que los mantenía unidos empieza a desaparecer. Y como se va desapareciendo, los cromosomas empiezan a separarse, pero se quedan pegados en aquellos puntos donde hubo recombinación. Se mantienen pegados en aquellos puntos donde hubo recombinación. Entonces, en esos puntos donde quedan pegados, se produce un cruce. A ese cruce se le llama quiasma. Entonces, el quiasma nos está indicando en qué zona ha habido recombinación. El quiasma nos está indicando en qué zona ha habido recombinación. Entonces, si alguna vez te preguntan qué es el quiasma, el quiasma es la evidencia física que ha habido recombinación entre los cromosomas homólogos. Es la evidencia física. Entonces, ¿me vas entendiendo lo que va a ocurrir? De lo que te estoy dando ahorita es lo que va a ocurrir en meiosis. Solamente que te lo estoy explicando ya así por separado para que cuando entre en el contexto ya puedas trabajarlo más rápido. Los cromosomas homólogos, uno de papá, ahí está, mira nomás, un brazo de papá y un brazo de mamá son los cromosomas homólogos. Se han duplicado durante la fase S y ahí aparecen las cromátidas hermanas. Mira, las cromátidas hermanas azules
frente a las cromátidas hermanas rojas. Ya. Se han unido a través del complejo sinaptonémico, produciendo la sinapsis, y ahora los dos cromosomas homólogos están juntos. Pero como están juntos, han empezado a recombinarse. Esa recombinación, ¿de acuerdo? Esa recombinación es la que permite la variabilidad genética. Ahí es donde se mezclan los caracteres, ¿de acuerdo? Pero en un momento el complejo sinaptonémico desaparece y los cromosomas homólogos empiezan a separarse, pero se quedan unidos en aquellos puntos donde hubo recombinación. Se quedan pegaditos en aquellos puntos donde hubo recombinación. Esos puntos se les llama quiasmas, porque son puntos de cruce, son los famosos quiasmas. Punto. Creo que con eso ya tenemos bastante. Muy bien. ¿Qué te da la reproducción sexual? La reproducción sexual te da los homólogos que resultan del entrecruzamiento no son iguales a los parentales. Los cromosomas homólogos después de la recombinación ya no son iguales a los de tu papá o de tu mamá. Ya no son, cambiaron. Tienen una mezcla de genes que produce una célula sexual algo diferente al complemento genético de cada padre. Cuando se une a otra célula sexual compatible durante la fecundación, el cigoto resultante tiene un complemento genético diferente de cada padre. Es que es lógico, lo que ha ocurrido es una recombinación y el producto siempre va a ser genéticamente diferente. Quiero que observes esto. Con esto creo que ya lo vas a entender y con esto vamos a terminar para entrar a la meiosis. Mira lo que tienes hacia la izquierda. Mira lo que tienes hacia la izquierda, arriba. Tienes a un cromosoma anaranjado y a un cromosoma amarillo. Son los cromosomas homólogos. Ahí tienes a los cromosomas homólogos. Ahora, a ver, ¿cuál será el de papá? A ver, ¿cuál quieren que sea el de papá? ¿El anaranjado o el amarillo? Hablen, mencionen, digan algo para que puedan entenderlo. Lo que estamos viendo ya, el anaranjado, muy bien, el anaranjado. Entonces quedamos con eso. El anaranjado es de papá y el amarillo es de mamá. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces miren ahí, por favor. En el primer momento, lo que tienen arriba hacia la izquierda, lo que tienen arriba hacia la izquierda es justamente la unión del óvulo con el espermatozoide. El papá trajo, vamos a hablar que en esta especie solamente hay dos cromosomas, ya, vamos a pensar en eso. Entonces, el papá envió un cromosoma a través del espermatozoide, que es el cromosoma anaranjado, y la mamá envió un cromosoma a través del óvulo, y ahí tienes el cromosoma amarillo. Muy bien. Estos dos cromosomas están unidos en una célula llamada huevo o cigote. Muy bien. Ese huevo o cigote, escúchame bien, ese huevo o cigote entra a la interfase. Y cuando entra a la interfase, ¿qué le pasa al ADN? Se duplica. El ADN se duplica. Entonces, si te fijas, mira lo que le pasó al cromosoma del papá, se duplicó. Y mira lo que le pasó al cromosoma de la mamá, se duplicó. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo llamas a esos dos cromosomas anaranjados? ¿Cómo se llaman a los dos cromosomas anaranjados? Porque el cromosoma que está al costado, o sea, el anaranjado y el amarillo son los homólogos. Pero ahora te estoy preguntando, ¿cómo se llaman esos dos cromosomas anaranjados? ¿Qué nombre le das? Cromátidas hermanas, muy bien, Joana, son las cromátidas hermanas. Igual, entonces, la mamá también tiene cromátidas hermanas. Cuando entran, en este caso vamos a hablar de meiosis, cuando entran a meiosis, estos dos cromosomas homólogos que están duplicados se unen por un proceso llamado sinapsis y se mantienen unidos por una estructura llamada complejo sinaptonémico, el llamado complejo sinaptonémico. Esto hace que los dos cromosomas homólogos se junten y permite que, como ya están juntos, puedan producir un intercambio o una recombinación de material genético a través de las cromátidas hermanas. Y ahí lo estás viendo. Mira la recombinación. El cromosoma anaranjado está recombinando, un brazo del cromosoma anaranjado se está recombinando con el otro brazo del cromosoma amarillo. Se están recombinando. Y luego de la recombinación, cada uno se va a llevar un fragmento diferente. Mira, estás viendo un cromosoma totalmente anaranjado, estás viendo un anaranjado con parte de amarillo, un amarillo con parte de anaranjado y un amarillo total. Entonces, si te fijas, mira, ahí tienes a el producto de la recombinación.
Estos cromosomas, al final de la meiosis, se van a ir a un gameto por separado, o sea, se van a separar y van a ir a un gameto por separado. Entonces, si te fijas, vas a tener 4 gametos diferentes, totalmente diferentes, ¿entiendes? Totalmente diferentes. Genéticamente, tú los estás viendo, son diferentes. Y estos gametos también van a ser diferentes a la célula que les dio origen, o sea, a la célula progenitora, totalmente diferentes. Entonces, eso es lo que ocurre en meiosis. Los cromosomas homólogos se aparean, los cromosomas homólogos se recombinan y de esa recombinación se obtienen nuevas características porque es la mezcla del material genético entre dos individuos genéticamente diferentes. Punto. Se acabó. Ahora sí, ¿qué es la meiosis? La meiosis es un tipo de división celular que consiste en 2 etapas. Es única de los organismos que se reproducen sexualmente. Su resultado son 4 células hijas genéticamente diferentes que tienen la mitad de los cromosomas de la célula madre. ¿De acuerdo? 4 células hijas genéticamente diferentes que tienen la mitad de los cromosomas de la célula madre. ¿De acuerdo? La mitad de los cromosomas de la célula madre. Y en animales solamente ocurre en los ovarios y en los testículos, nada más. Entonces, esa es la meiosis. Un proceso, ¿de acuerdo? Un proceso de división que consiste en 2 etapas. Es única en los organismos que se reproducen de manera sexual, produce 4 células hijas genéticamente diferentes, ¿de acuerdo? Y que tienen la mitad de las células madres, y en los animales ocurre solamente en los ovarios y en los testículos. Ovarios y testículos. Muy bien. ¿Dónde se produce la meiosis? Se produce en órganos especiales llamados gónadas. Órganos especiales llamados gónadas, ¿de acuerdo? Ahora, estos órganos especiales llamados gónadas llevan su nombre dependiendo de dónde está. Por ejemplo, en los animales, la gónada masculina es el testículo y la gónada femenina es el ovario. ¿De acuerdo? En los vegetales, la gónada masculina es el estambre y la gónada femenina es el pistilo. Ya nos ubicamos, ¿ah? Testículos, ovarios, estambre y pistilo. Ubíquense, vayan viendo eso, por favor. Bien. Dentro de estos órganos o dentro de estas gónadas se van a producir células llamadas gametos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el gameto producido en el testículo? Se le llama espermatozoide. ¿Cómo se llama el gameto producido en el ovario? Se le llama ovocito. Se le llama ovocito. Ahora, ¿cómo se llama el gameto producido en el estambre? Bien, aquí sí te tengo que dar un dato y les pregunto, ¿qué produce el estambre para la reproducción de las plantas? ¿Qué produce el estambre para la reproducción de las plantas, muchachos? Eso sí lo saben ustedes. ¿Qué produce? ¿Quién me dice? ¿Qué se produce en el estambre? Díganme la célula común y corriente que siempre hablan. Polen, muy bien, Edward, polen, muy bien. Polen, exacto. Pero te tengo que contar algo. El polen es una célula que se produce en el estambre, pero que tiene 2 núcleos. El polen es una célula binucleada. Un núcleo lo llamamos núcleo tubular. Núcleo tubular. ¿Por qué? Porque cuando el polen cae en el pistilo, el polen germina. El polen, o sea, esta célula germina generando un tubo llamado tubo polínico. Ese tubo polínico se mete dentro del pistilo y a través de este tubo, el núcleo generatriz, que es el otro núcleo, se divide. Y este núcleo generatriz produce 2 núcleos llamados núcleos espermáticos. Son los famosos núcleos espermáticos. Y estos núcleos espermáticos son los verdaderos gametos. Esos son los gametos. El polen no. El polen solamente lleva y transporta estos núcleos. Pero después estos núcleos se dividen y uno de esos núcleos es el famoso núcleo espermático, que es el que va a dar origen, o sea, es el que va a producir la reproducción. Ese es el verdadero gameto, núcleo espermático. Ahora, dentro del pistilo, el pistilo es la parte femenina, eso ustedes lo conocen. Es esa estructura que tiene forma de botellita. La parte más ancha del pistilo tú lo llamas ovario. Y en analogía con los animales, dentro del ovario, ¿qué hay? Dentro del ovario, ¿qué hay, muchachos?
Ustedes lo saben, ¿qué hay dentro del ovario? Célula. Muchachos. Chicas, ¿qué hay dentro del ovario? ¿Qué hay? ¿No hay nada? ¿Queda ahí? Ovocitos, ya, ovocitos. U óvulos, porque también lo llamaron óvulos en un primer momento. Entonces, son óvulos, óvulos. En realidad llamen los óvulos, así en general. Entonces, en las plantas dijeron lo mismo. El pistilo tiene una estructura muy ancha, bien ancha. Entonces dijeron, ya, si ese es se podría decir, el ovario. Entonces, dentro del ovario, ¿qué debe haber? Óvulos. Entonces, ahí está el óvulo, ¿de acuerdo? Pero mentira. Dentro de las plantas, el que nosotros llamamos óvulo no es un óvulo. Lo que es en realidad es una estructura que parece una pequeña, ¿cómo te podría decir? Una pequeña cápsula. Esta pequeña cápsula está recubierta de dos tejidos, ¿de acuerdo? Primina y secundina. Y está rellena, escúchame bien, rellena de una gran cantidad de células diploides que se les llama nucelas. Una sola de esas células, una sola, ¿de acuerdo? Lo que hace básicamente es iniciar lo que es la división del núcleo. O sea, hace meiosis 1 y hace meiosis 2. Meiosis 1 y meiosis 2. Se divide y genera 4 células de la meiosis. De las 4 células, 3 mueren. Una sola célula de la meiosis, que es haploide, empieza a dividir su núcleo 3 veces y obtiene una célula con 8 núcleos. Y de estos 8 núcleos, 5 mueren y 3 quedan vivos. Uno de esos 3 núcleos vivos se le llama oósfera y es el verdadero gameto femenino. Esa oósfera se va a unir al núcleo espermático y va a formar el embrión de una nueva planta. O sea, esa es la secuencia. Y eso ya te lo voy a explicar la próxima semana cuando hagamos gametogénesis. ¿De acuerdo? Pero ya más o menos te vas ubicando, ya vas dándote cuenta. Porque hablar de ovocitos y espermatozoides, eso más o menos lo manejan, pero en plantas como que a veces no lo ven tan seguido, entonces como que no lo entienden. Pero ya más o menos te lo expliqué y lo vamos a conversar cuando hablamos de la formación de gametos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahí lo tenemos. Entonces, empezamos. Empezamos. Ya te dije que es la meiosis, son 2 divisiones consecutivas, ¿de acuerdo? Su objetivo es producir 4 células haploides genéticamente diferentes a la célula madre. Ya te dije dónde se produce en las gónadas. Ya te dije cómo se llama el producto se le llama gametos. El producto de la división meiótica lleva el nombre de gametos. Punto. Ahora, vamos a hablar de la interfase premeiótica. Interfase. O sea, es una célula que va a iniciar con una interfase. Y es idéntica. La interfase es idéntica a toda la que hemos estudiado, igualita. Es una etapa en la cual la célula se prepara para la división, duplica su citoplasma, duplica sus organelas, duplica el material genético y se subdivide en 3 subetapas. Se subdivide en 3 subetapas. ¿De acuerdo? Ahí tienes. La etapa G1, la etapa S y la etapa G2. Esas sí las conocen, así que no creo que me puedan decir que no las conocen, ¿de acuerdo? Muy bien. En la etapa G1, si ustedes se ubican, ¿de acuerdo? La célula crece, la célula aumenta su citoplasma, la célula aumenta sus organelas, entonces como que madura y se empieza a funcionar de una manera adecuada. Esa es la etapa G1, ¿de acuerdo? La etapa S es una etapa de síntesis, que ya lo conoces, donde se duplica el ADN y se empieza la síntesis de proteínas. Y se empieza a producir proteínas en grandes cantidades. Duplicas el material genético y sintetizas proteínas. Y cuando llegas a la etapa G2, lo que está pasando allí en la etapa G2 es básicamente que continúa la síntesis de proteínas, ¿de acuerdo? Y también va a continuar o va a iniciarse la síntesis de ATP, grandes cantidades de ATP que se van a ir formando en este proceso. Entonces, ahí tienes el dato. Ahí tienes el dato. G1, la célula crece aumentando citoplasma y organelas. En la etapa S, la célula tiende a duplicar su material genético y tiende a sintetizar grandes cantidades de proteínas. En la etapa G2, lo que ocurre es que continúa la síntesis de proteínas y lo que va a pasar es que vamos a encontrar también síntesis de ATP. Entonces, la célula está lista y preparada para entrar a la división. ¿De acuerdo? Bien. La meiosis tiene son 2 divisiones consecutivas.
Ya terminamos la interfase y entramos a la división. Cuando entramos a la división, encontramos primero a la cariocinesis o división del núcleo. Y si colocamos ahí a la meiosis se define como dos divisiones consecutivas del núcleo. Dos divisiones consecutivas sin pasar por interfase. Acá recién es cuando no pasa por interfase. Cuando la célula empieza el proceso, esta célula básicamente, ¿de acuerdo? Cuando la célula empieza, esta célula básicamente lo que hace es prepararse, ahí está la interfase. Pero cuando ya entra la división, hace una primera división y luego inmediatamente hace una segunda división, sin pasar por la interfase. Por eso dice, tenemos una división, dos divisiones consecutivas del núcleo sin pasar por interfase. Dos divisiones consecutivas del núcleo sin pasar por interfase. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. La primera división meiótica, la llamada meiosis 1, la primera división meiótica o meiosis 1, ¿de acuerdo? Esta primera división meiótica o meiosis 1 la llaman reduccional, porque ahí se reduce el material genético, se reduce el número cromosómico. Empieza con una célula diploide y termina formando dos células haploides. Empieza con una diploide y termina formando dos células haploides. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Luego nos vamos a la meiosis 2. Segunda división meiótica o meiosis 2. Es una división ecuacional. Ecuacional, ¿por qué? Porque empieza con una célula haploide y termina formando células haploides. Empieza formando, o sea, empieza con una célula haploide y termina formando células haploides. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienes el dato. Esto es lo que quiero que recuerdes y vayas manejando. Meiosis 1 y meiosis 2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien, vamos. Acá tienes una visión general de lo que es la meiosis. Una visión general, ¿de acuerdo? Visión general. Tienes la profase 1, la metafase 1, la anafase 1 y la telofase 1. Al terminar la telofase 1, ¿de acuerdo? Lo que vamos a tener allí es básicamente dos células hijas. Estas dos células independientes entran a la meiosis 2. Independientes, ¿ah? Entran a la meiosis 2. Entonces tenemos la profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Y al final, en telofase vamos a obtener 4 células hijas. Ese es el objetivo de la meiosis, producir 4 células hijas al final de todo el proceso, ¿de acuerdo? Al final de todo el proceso. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Entonces, sigamos. Sigamos, muchachos. Vean. Aquí tenemos entonces la meiosis 1 reduccional. Cuando te pregunten qué es lo que caracteriza a la meiosis 1, escúchame bien, ¿qué es lo que caracteriza a la meiosis 1? La meiosis 1 reduccional tiene tres características importantes. No, cuatro características importantes. Tiene una profase muy larga. Una profase muy larga que se subdivide en 5 subetapas. Tiene una profase muy larga que se subdivide en 5 subetapas. 2. Permite el crossing over, o sea, permite la recombinación del material genético, ya te lo expliqué hace un rato. Reduce el número cromosómico. Durante la meiosis 1 se va a reducir el número cromosómico. Y de una célula 2N, o sea, de una célula diploide, se van a obtener dos células N, o sea, células haploides. ¿De acuerdo? Entonces, mira, tiene una profase larga, permite el crossing over, reduce el número cromosómico y de una célula diploide obtenemos dos células haploides. De una célula diploide, dos células haploides. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son las fases de la meiosis? Vamos. Las fases de la meiosis son las que tú conoces. Profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. En eso no hay problema. En eso se parecen a la mitosis. Tienen las 4 etapas iguales. Solamente que como estás hablando de la meiosis 1, llámalo profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero entonces empecemos con la profase 1. Para hablar de la profase 1, ¿de acuerdo? Para hablar de la profase 1, vamos a decir que es una profase muy larga, porque se va a subdividir en 5 subetapas. 5 subetapas. ¿Cuáles son estas 5 subetapas? Leptonema, cigonema, paquinema, diplonema, diacinesis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
Estas 5 subetapas son las etapas más importantes de la meiosis, porque es allí donde se va a producir todo esto de sinapsis, recombinación, crossing over y quiasma. Todo eso lo vamos a ver aquí en estas 5 subetapas. Leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. Otro dato. Para recordarlo, si para recordar las etapas de la mitosis, prometo anatelo, para recordar las 5 subetapas de la profase 1, también tenemos una regla. ¿Quién se acuerda? ¿Alguien la conoce o no? A ver cómo se llama o cómo se hace la regla para recordar a las subetapas de la profase 1. ¿Nadie lo conoce? Fácil. Le sigo a Paquita día a día. Le sigo a Paquita día a día. Le leptonema, sigo cigonema, Paquita paquinema, día diplonema, día diacinesis. Le sigo a Paquita día a día. ¿De acuerdo? Esa es la regla para que puedan recordarla. Dice que en la meiosis 1, en el hombre, puede durar cerca de 24 días, en el hombre, ¿de acuerdo? 24 días. Pero solamente la profase 1 puede durar de 13 a 14 días. Es una fase muy compleja porque va a tener diferentes subetapas que ya te las mencioné. A ver, escúchame. En profase 1, antes de que ocurra todo lo que ocurre en una profase, ocurre esto: leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. O sea, antes de que ocurra todo lo que ocurre en una profase, va a ocurrir esto. ¿Se pueden acordar ustedes qué es lo que ocurre en una profase? A ver, si yo les pregunto, en una profase, ¿qué le pasa a la carioteca? ¿Qué me responde? En una profase, ¿qué le pasa a la carioteca? ¿Quién me responde? Estamos hablando de la profase, de una profase común y corriente que también la vemos en la mitosis, muchachos, ¿ah? Por eso se le estoy preguntando. Entonces díganme, en una profase normal, común y corriente, ¿qué le pasa a la carioteca? ¿Qué le pasa a la carioteca, muchachos? ¿Quién me ayuda? Se retrae, muy bien. ¿Qué le pasa al nucleolo? ¿Qué le pasa al nucleolo? Se dispersa, muy bien. ¿Qué le pasa a la cromatina? ¿Qué le pasa a la cromatina? Se condensa, muy bien. ¿Qué le pasa a los centriolos? ¿Qué le pasa a los centriolos? Se dividen y van ¿a dónde? ¿A dónde van? Muchachos, ¿a dónde van? A polos opuestos, muy bien. Se dividen y van a polos opuestos, ¿de acuerdo? Muy bien. Y básicamente se forma el uso acromático. Entonces, si ya recordaron eso es una mitosis, o sea, esa es una profase normal, ¿de acuerdo? Una profase normal. La carioteca se retrae, el nucleolo se dispersa, la cromatina empieza a condensarse, los centriolos se van a polos opuestos y se forma el uso acromático. Antes de todo eso, ocurre lo que te voy a contar ahorita. Entonces, entramos al leptonema. Mira, antes, o sea, eso significa que el núcleo todavía está formado y todo lo demás, con la cromatina y todo lo demás. Entonces, el leptonema, empezamos con el leptonema, ¿de acuerdo? El leptonema es la etapa del filamento. ¿Por qué lo llaman así? Porque los cromosomas se ven delgados y filamentosos. En leptonema, la etapa del filamento, los cromosomas se ven delgados y filamentosos, como los estás viendo en el esquema. Pero todos se pegan a un extremo del núcleo, se pegan en un lado del núcleo y se abren como si fuera un bouquet hacia el citoplasma. Entonces, esa es la clave. Esa es la clave, eso es lo que pasa, ¿estamos de acuerdo? Entonces, lo que vamos a tener aquí en leptonema, cromosomas filamentosos formando bouquet o cromosomas filamentosos bouquet. ¿Qué es el filamento? Los cromosomas delgados que están dentro del núcleo, que están empezando a condensarse. ¿Y qué es el bouquet? Que todos los cromosomas se pegan o se unen a un solo punto del núcleo. Se pegan o se unen a un solo punto del núcleo y se abren como un bouquet. Ahí tienes, leptonema. En cigonema ya es más fácil. En cigonema ocurre la sinapsis por acción del complejo sinaptonémico. Ya te lo expliqué. ¿Qué era la sinapsis? ¿La unión de qué? ¿A qué llamábamos sinapsis? ¿Es la unión de qué? Muchachos, lo hemos hecho ahorita.
¿La sinapsis es la unión de quién? ¿De las cromátidas hermanas o de los cromosomas homólogos? ¿Cromátidas hermanas o cromosomas homólogos? ¿Qué opinan? ¿O cromosomas qué? Homólogos, muy bien. Y se unen a través de una estructura que ya te la comenté. ¿Cómo se llama esa estructura? ¿Cómo se llama la estructura que une a los cromosomas homólogos? El complejo sinaptonémico, exacto. Los cromosomas homólogos se unen a través de un proceso llamado sinapsis, utilizando al complejo sinaptonémico, ¿de acuerdo? Muy bien. Este complejo sinaptonémico, ¿qué va a permitir? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve tener a los cromosomas unidos? ¿Cuál es la función de tener a los cromosomas unidos, muchachos? Que se produzca, ¿qué? Estás viéndolo ahí en la diapositiva. ¿Qué se está produciendo? Crossing over. ¿Y qué es el crossing over? Es la recombinación de las cromátidas hermanas. Si estás viendo, muchachos, si estás viendo ahí la fotografía o el dibujo, en este caso, en el dibujo, el cromosoma anaranjado y el cromosoma verde son los cromosomas homólogos. Estos cromosomas están ahorita apareados y están unidos a través de el complejo sinaptonémico y permite que sus brazos empiecen a recombinarse. Por eso estás viendo ahí, por ejemplo, a ese cromosoma anaranjado y verde, que cada uno va a presentar básicamente un fragmento del otro, un fragmento del otro. Entonces, ahí lo tienes. Esto es el paquinema, ¿de acuerdo? Donde se produce el crossing over o recombinación. Muy bien. Pero luego nos vamos a diplonema. ¿Qué pasa en diplonema? ¿Te acuerdas? En diplonema, el complejo sinaptonémico desaparece. Y cuando desaparece el complejo sinaptonémico, los cromosomas que estaban juntos empiezan a separarse. Y empiezan a separarse, a alejarse. Pero se quedan pegados en aquellos puntos donde hubo recombinación. Entonces, ¿cómo se llamaban esos puntos donde había recombinación? ¿Qué nombre le habíamos dado a esos puntos donde se ocurría la recombinación? Y se podía ver, o sea, ahí se podía ver el punto de recombinación. ¿Dónde es, muchachos? ¿O cómo se llama? Se le daba el nombre de quiasmas, exacto, los famosos quiasmas. Entonces, mira, ahora ya tenemos a los quiasmas. Los cromosomas homólogos que estaban juntos se separan porque el complejo sinaptonémico desaparece, ¿de acuerdo? Y una vez estos cromosomas empiezan a separarse, pero quedan pegados en aquellos puntos donde hubo básicamente una recombinación. Los quiasmas son la evidencia física de que ha habido recombinación cromosómica en ese proceso. Entonces, ahí tienes al diplonema con los quiasmas, ¿de acuerdo? Y llegamos a diacinesis. En diacinesis, la mayoría de los quiasmas ya está empezando a desaparecer, pero los cromosomas todavía siguen pegados. Entonces, estos cromosomas que ya están más o menos ya terminando, le mandan un mensaje y la célula continúa o termina con la profase. La célula termina con la profase. ¿De acuerdo? Entonces, mira, en diplonema, en diacinesis, los quiasmas se empiezan a reducir, pero en ese momento la carioteca desaparece, el nucleolo se dispersa, la cromatina sigue condensándose, los centriolos van a polos opuestos y se forma el uso acromático. Entonces, eso ocurre en finales del diacinesis, Entonces, ya tengo el dato, ya tengo la estructura, ahora vámonos acá. Ahora, ya te dije, desaparece la carioteca, el nucleolo, la cromatina, las fibras del uso, etc. Ahora nos vamos a metafase 1. Díganme qué identifica a la metafase. Díganme las características de una metafase. A ver, ¿quién me la dice? La metafase que acabamos de estudiar, ¿qué te dice esa metafase? A ver, ¿qué te dice esa metafase? Muchachos, ¿qué pasa en metafase? Los cromosomas llegan a su máxima condensación. Se unen a las fibras del uso por el cinetocoro. Y básicamente son transportados o llevados hacia el centro de la célula a formar la placa ecuatorial. Se encargan de formar la placa ecuatorial, ¿de acuerdo? Los llevan hacia el centro de la célula a formar la placa ecuatorial, ¿de acuerdo? Entonces, pero acá nos damos con una sorpresa, que en vez de haber una placa, hay doble placa. Es que es lógico, si estás viendo bien el esquema,
los cromosomas homólogos todavía se mantienen unidos por algunos quiasmas. Entonces, los cromosomas homólogos todavía viajan juntos. Y en este caso, estás viendo al cromosoma homólogo de papá y de mamá unidos. Entonces, se está formando una doble placa ecuatorial. Doble placa ecuatorial. Eso es lo que caracteriza a la metafase 1. Es la única que tiene doble placa ecuatorial. Anafase 1. ¿Qué pasa en anafase 1? En anafase 1, las fibras del uso acromático separan a los cromosomas homólogos. Separan a los cromosomas homólogos. Escúchame bien. Y terminan por romper los quiasmas. En este momento, cada cromosoma puede llevar un fragmento intercambiado del otro cromosoma. Cada cromosoma va a llevar un fragmento intercambiado del otro cromosoma. ¿Lo estás viendo ahí? El cromosoma lila y el azul se están llevando un pedazo cada uno, y el de abajo, el cromosoma marrón y el anaranjado, también cada uno lleva un fragmento. Entonces, eso es anafase. Mover o separar, separar en este caso a los cromosomas homólogos y llevarlos hacia polos opuestos. Separa a los cromosomas homólogos y los lleva hacia polos opuestos. Y en telofase 1, los cromosomas llegaron a los polos y se reorganiza el núcleo o carioteca. Se reorganiza el núcleo o carioteca, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí vamos a tener ya una célula con dos núcleos. Una célula con dos núcleos haploides, porque ahora tienen la mitad del número cromosómico. ¿De acuerdo? Tienen dos células haploides, con la mitad del número cromosómico. Muy bien. Ahora, esto es meiosis 1. Ya tenemos a la meiosis 1. Solamente que hay que ir aprendiéndose los datos y a ver si ustedes me ayudan. A ver si podemos hablar, ¿de acuerdo? Muy bien, muchachos. ¿Por qué es importante la profase 1? ¿Por qué es importante la profase 1? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué caracteriza a la profase 1? ¿Es una profase más qué? Es una fase más compleja y larga. Es más compleja y más larga, exacto. Es la fase más larga y más compleja, ¿de acuerdo? Muy bien, fase más larga y compleja. Bien, díganme muchachos, ¿en cuántas etapas se subdivide la profase 1? En 5, Muy bien, ¿cuáles son? leptonema, cigonema, Tonema, paquinema, diplonema y diacinesis. exacto, leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis, que son las 5 etapas que van a formar parte de la profase 1. Díganme, ¿qué caracteriza al leptonema? ¿Qué caracteriza al leptonema? Los filamentos delgados. Muchachos, ¿qué caracteriza? ¿Fuerte? Los filamentos delgados. Ah, muy bien. Cromosomas en filamentos delgados, ¿formando qué? Cromosomas en filamentos delgados, ¿formando qué? Formando buquet. Buquet. Muy bien. Cromosomas en filamentos delgados, formando el buquet. ¿Qué pasa en cigonema? ¿Qué pasa en cigonema? Ocurre la La sinapsis. sinapsis. Muy bien. ¿Qué sinapsis? ¿Unión de qué? ¿Unión de quién? ¿De los cromosomas? ¿De qué tipo? Homólogos. Exacto, la sinapsis. Ocurre la sinapsis, unión de los cromosomas homólogos. Muy bien. ¿Y por medio de quién? ¿Quién permite que se mantengan unidos estos cromosomas? ¿Quién permite que permanezcan unidos estos cromosomas? El complejo. El complejo sinaptonémico. Exacto, el complejo sinaptonémico. Muy bien. Una vez que los cromosomas están unidos, ahora pasamos al paquinema. Pasamos al paquinema. Pregunto, ¿qué ocurre en paquinema? Se realiza el crossing over. Crossing over. ¿Qué es crossing over? El cambio genético. Intercambio genético o mezcla o recombinación del material genético, ocurre el crossing over, ¿de acuerdo? Ahora dime, ¿qué pasa en diplonema? ¿Qué ocurre en diplonema? Se unen los quiasmas. Desaparece Aparece el el complejo sinaptonémico. Exacto, y los cromosomas homólogos empiezan Separarse. a separarse, pero quedan pegados en puntos de recombinación. ¿Cómo se llaman esos puntos de recombinación? Y Quiasmas. es más. Quiasmas, ¿viste? Ya vas entendiendo la situación, ya vas armando la situación. Muy bien, se forman los quiasmas. Muy bien, ¿de acuerdo? Entonces se ven quiasmas.
Y en diacinesis, ¿qué ocurre? En diacinesis, El ¿qué número ocurre? de quiasmas se reduce. El número de quiasmas se reduce, ya por ahí lo vamos entendiendo. Pero, ¿qué más? ¿Qué más va a ocurrir? Ahora sí, apliquen ahí todo lo que saben de profase. Lo que hemos repasado de la profase de la meiosis, aplíquenlo. ¿Qué ocurre ahí? Ay, muchachos, ¿qué va a ocurrir ahí? ¿Quién me ayuda? La carioteca se retrae, La carioteca se retrae, sigue, el nucleolo, se dispersa, exacto, la cromatina, se condensa y muy los bien, los centriolos se centriolos dividen. van, muy bien, van a polos opuestos para formar ¿qué forman? El uso acromático, ¿de acuerdo? Entonces ya terminamos la profase 1, se acabó la profase 1, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora vamos a la metafase 1. ¿Qué pasa en metafase? Te lo hice recordar. Los cromosomas llegan a su máxima condensación, se ven totalmente gruesos y bien compactos, y se unen a las fibras del uso acromático, y las fibras los llevan hacia el centro de la célula a formar la doble placa ecuatorial. Y tú ya me puedes decir por qué. ¿Por qué la llaman doble placa ecuatorial? ¿Por qué doble placa ecuatorial? Cuéntame. Muchachos, ¿por qué doble placa ecuatorial? ¿Quién me ayuda? Porque los Se homólogos quedan todavía siguen unidos juntos. algunos quiasmas. Claro, claro, los homólogos todavía se quedan unidos, entonces los homólogos se van juntos y por eso forman una doble placa ecuatorial. Dime, ¿qué pasa en anafase 1? ¿Qué pasa en anafase 1? ¿Quién se separa? Se En anafase separan 1. los cromosomas homólogos y se van a los polos opuestos. Exacto, se separan los cromosomas homólogos y se van a polos opuestos, llevados por las fibras del uso. Los cromosomas se separan llevando los fragmentos intercambiados hacia polos opuestos. ¿Y qué pasa en telofase? ¿Qué pasa en telofase 1? Los cromosomas llegaron a polos opuestos y ¿qué se reorganiza? Se El reorganiza la La carioteca, carioteca y el la núcleo. carioteca, y al final lo que voy a tener es una célula con ¿cuántos núcleos? Con 2. ¿Y estos núcleos qué son? ¿Haploides o diploides? Haploides. Haploides. Vamos a tener 2 núcleos con la mitad del número cromosómico. Células haploides. Punto, se acabó. De allí viene una interfase. Es una etapa muy pequeñita que no la llaman interfase, la llaman intercinesis. La intercinesis es aquella en cual donde la célula, de acuerdo, solamente duplica a los centriolos, nada más. Solo duplica a los centriolos, no duplica otro tipo de estructura, ni proteínas ni nada. Solo duplica a los centriolos, ¿de acuerdo? Y continúa y entra a la segunda división. Acá tienes un resumen de lo que es meiosis 1. Si observas, mira la célula en su interfase, luego tienes a la profase 1 con todo lo que ocurre ahí, luego viene la metafase 1 con su doble placa ecuatorial, lo estás viendo ahí, luego ves a la anafase con la separación de los cromosomas homólogos, luego llegamos a la telofase, donde se forman 2 núcleos haploides, y luego la citocinesis, donde se rompe o se separa el citoplasma, y se da una pequeña intercinesis, donde se duplica solo los centriolos. Meiosis 2. La meiosis 2 la llamamos meiosis ecuacional. Es idéntica a la mitosis, igualita. Todo lo que ocurrió en la mitosis ocurre acá. La única diferencia es que acá estamos trabajando con células haploides. La mitosis trabaja con células diploides, pero acá la meiosis 2 trabaja con células haploides. Es idéntica, no tiene ninguna diferencia. Vamos, meiosis 2. En la meiosis 2, la carioteca se retrae, el nucleolo se dispersa, la cromatina se condensa, los centriolos van a polos opuestos, se forma el uso cromático. Punto. Metafase 2. En la metafase 2, los cromosomas bien compactos se unen a las fibras del uso por medio del cinetocoro y se van a formar la placa ecuatorial. Placa ecuatorial. Una sola placa ecuatorial. ¿De acuerdo? Acá, anafase 2, esto sí es importante. En la anafase 2, ¿de acuerdo? En la anafase 2, las cromátidas hermanas se van a separar. Las cromátidas hermanas se separan y van a polos opuestos, ¿de acuerdo? Cromátidas hermanas se separan y van a polos opuestos. Y en telofase 2,
Los cromosomas llegaron a los extremos, se reorganizó el núcleo, empieza la división del citoplasma, ¿de acuerdo? La citocinesis es igualita a la que te he mencionado. Si es una célula animal, es una estrangulación, y si es una célula vegetal, es un fragmoplasto. Es igualito y se van a dividir en dos. Entonces, ahí tienes, ¿de acuerdo? Después de la telofase viene la citocinesis. Y al final vas a obtener 4 células hijas. 4 células hijas. Aquí está. Este es el resumen como te presenté anteriormente, ¿de acuerdo? Ahí tienes a las células haploides. Estas células haploides van a ser profase, metafase 2 con una sola placa ecuatorial, anafase 2, mira la diferencia. Acá se están separando cromátidas hermanas, ¿de acuerdo? Y al final obtienes 4 células genéticamente diferentes a la célula madre. Quiero que observes esto y quiero a ver si lo puedes entender. Mira lo que ocurre con los cromosomas homólogos en meiosis 1. Cromosomas homólogos en meiosis 1. ¿Lo estás viendo? Bien, el cromosoma azul y el cromosoma verde se mantienen básicamente en sinapsis, se han unido por sinapsis, ¿de acuerdo? Al unirse por sinapsis, permiten la recombinación o crossover y se están recombinando. Al final de la meiosis 1, si estás observando, al final de la meiosis 1, se separan los cromosomas homólogos. Mira, hacia arriba se fue el cromosoma azul y hacia abajo el verde. Y cada uno lleva un fragmento intercambiado. Y en meiosis 2, esas cromátidas hermanas que están juntas se separan y van a formar 4 células genéticamente diferentes. Se acabó. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las diferencias entre mitosis y meiosis? La mitosis se da en células somáticas, ¿de acuerdo? Y la meiosis solamente se da en células germinales. La mitosis produce 2 células idénticas entre sí e idénticas a la célula madre. Y la meiosis produce 4 células haploides, llamadas gametos o también esporas en algunos casos. ¿Cuál es el objetivo de la mitosis? Producir crecimiento celular, ¿de acuerdo? Y reproducción asexual en organismos unicelulares. Y la meiosis produce gametos para la reproducción sexual. En la mitosis ocurre una sola división. En la meiosis ocurren 2 divisiones consecutivas. Los cromosomas en la placa ecuatorial se sitúan en la mitosis de a 1, ¿de acuerdo? Pero en la meiosis se sitúan de a pares. Acuérdate que se forma una doble placa ecuatorial. En la mitosis no hay recombinación, pero en la meiosis sí hay recombinación. En la mitosis, durante la anafase, se separan las cromátidas hermanas. En la meiosis, en la primera división, se separan los cromosomas homólogos y en la segunda división se separan las cromátidas hermanas. La mitosis no aporta variabilidad genética, pero la meiosis sí aporta variabilidad genética. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, con esto vamos a acabar hoy día, porque ya estamos justo casi en la hora. Estamos hablando básicamente de meiosis. Hemos terminado la meiosis. Para la próxima semana he dejado lo que es gametogénesis, para hablar acerca de la formación de gametos masculinos y femeninos, tanto en animales como en vegetales, para poder repasarlo con tranquilidad y hacerlo con paciencia, la gametogénesis. Pero ya hemos terminado todo lo que se refiere a la meiosis, con todas sus características. Espero, muchachos, que lo hayan entendido, repásenlo, cualquier cosa que tengan que preguntar la próxima semana, pero pregunten, porque ustedes ni siquiera me preguntan las claves de la práctica. Supongo que la deben estar haciendo normal, porque como nadie pregunta, tienen que preguntar, muchachos, no tengan vergüenza, pregunten con tranquilidad y normalmente se les va a poder responder todo lo que ustedes necesitan. Así que necesito eso. Pregunten, por favor, ¿sí? Voy saliendo. Mi chaza, permisito.